El cristianismo es la religión que más número de personas en el mundo dicen practicar. Alrededor de la tercera parte de los habitantes de este planeta dicen ser cristianos. Esto es más de 2.600 millones de personas divididas entre católicos, ortodoxos y protestantes. Recordemos que el cristianismo es una religión monoteísta basada en la vida, muerte y resurrección de Cristo, quien es reconocido como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Nótese que a pesar de ser una religión monoteísta, en las diferentes congregaciones o corrientes no profesan o no predican al mismo Dios, y esto se afirma porque si nos acercamos o adentramos a dichas congregaciones, vemos que el Dios que predican en una es quizá muy distinto y en ocasiones contrario a las características del Dios que predican en otras congregaciones. Esta afirmación nos lleva a pensar dos cosas. Una, que no todos los cristianos adoran al mismo Dios, o que no todos los cristianos conocen los atributos que definen el carácter del Dios al que dicen adorar. Podemos comprobarlo fácilmente cuando nos adentramos en sus congregaciones y vemos que en algunas de ellas predican a un Dios que prospera las finanzas y la economía de sus miembros a cambio de beneficios económicos para sus líderes. En otras congregaciones predican sobre un Dios que se dedica solamente a solucionar los problemas y las necesidades de sus miembros, es decir, a un Dios que vive en función de sus miembros o de los miembros de determinadas iglesias. En otras iglesias enseñan sobre un Dios que complace o que satisface o concede los deseos, caprichos de sus miembros, algo parecido al genio de una lámpara que cumple deseos. Algunas iglesias o personas también se acercan a Dios como a un igual, sin la debida honra y reverencia que requiere hacerlo. Algo que tienen en común este tipo de congregaciones es que en todas ellas, o por lo menos en la mayoría de ellas, se exige un beneficio económico para sus pastores, líderes o dirigentes. En otras o en las mismas se exige una obediencia incuestionable y un reconocimiento a la autoridad de sus líderes. Sin embargo, hay iglesias que Dios se ha apartado para él, iglesias cuyos miembros piadosos se dedican a escudriñar las escrituras, se dedican a buscar, a conocer piadosa y responsablemente al Dios que adoran, al Dios que se revela a sí mismo en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, las cuales creemos por fe que es la palabra de Dios. Es decir, Dios se nos revela en las Escrituras a sí mismo, nos revela su carácter, nos revela los atributos que definen dicho carácter. En Mateo 11:27, nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice: nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dios en su palabra nos está diciendo que debemos pedirle su dirección y revelación para conocerle como es debido. Conocer el carácter de Dios es conocer su forma de ser, y esta está definida por sus atributos. Sabemos que el conocimiento de Dios no se logra de manera inmediata o espontánea, ni es por nuestros esfuerzos ni sabiduría, que fue Dios mismo quien dispuso que fuera de esta manera. Sin embargo, podemos conocer parte del amor de Dios, parte de su poder, parte de su sabiduría y parte de muchos atributos o de todos sus atributos, pero nunca podremos conocer plena o exhaustivamente a Dios. A pesar de todo lo anterior, sí podemos estar plenamente seguros de que
todo lo que nos enseñan las Escrituras acerca de Dios es cierto. Y acercarnos a nuestro Señor con el mismo cuidado y reverencia con que lo hizo Job cuando dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. También Job reconoce que hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas, cosas que no comprendía. Si queremos conocer verdaderamente a nuestro Dios, es necesario esforzarnos para no ser hallados hablando cosas que no comprendemos. El Dios verdadero no es un Dios de bolsillo que existe en función nuestra. Por el contrario, es el Dios que nos hizo para su gloria y se nos revela en las Escrituras como un Dios único, autoexistente, eterno, todopoderoso, justo, omnipresente, omnisciente, creador, soberano, santo, santo, santo. Dios les bendiga.